Capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Hay alguien que tenga algún comentario, alguna pregunta? Capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Todo quedó claro? ¿Quedamos bien con eso? ¿Quedamos bien servidos? Bueno, voy a asumir que sí. Acuérdense, si no van a contestar con voz, por lo menos pongan la manita para que yo sepa que todos estamos en el mismo canal, ¿ok? Vamos a ver. Bueno, ya lo tenía listo aquí, no importa. Vamos a quitarlo. Mi hermano Ben, respecto a su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, se arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró enfrente de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Volvemos otra vez al mismo contexto de las revelaciones. Aquí no hay una cronología, sí hay un orden, pero no tanto como una cronología de que inmediatamente después de que sucedió, de que arrastró las estrellas, se paró enfrente de la mujer, porque no tiene sentido. Incluso los del séptimo día, si no me equivoco, ellos dicen, este versículo lo ponen como aquel día en donde sucedió la rebelión de Satán y que fue echado fuera del cielo y que se llevó con él a los que se rebelaron, y a partir de allí es que Dios se puso muy triste por lo que pasó, y como estaba en la depre, se le ocurrió hacer un planeta con sus habitantes. Eso fue lo que... Ya llegó Adrián. Vamos a hacer la fiesta. Bienvenido. Bravo. Bravo. Bienvenido, Adrián. Bendiciones. Sí, se conectó. Aplausos. Buenas noches. Aplauso, se conectó el pleitista. El pleitista. Y bueno, ahorita vamos contigo, Adrián. Y es lo que dicen, que como estaba en la depre, pues empezó a construir el planeta Tierra y así, ¿verdad? De que ahí formó al hombre y que hizo su plan y que para, no sé, como que para cubrir lo hizo como para cubrir un hoyo sentimental o un hoyo, un vacío, un vacío sentimental, algo así, lo ponen estos los del séptimo día, que como que estaba en la depre y se creó al humano y se creó todo el problema del humano para que le adoraran al final, y al final al adorarle como que eso le da contentamiento, y de la pérdida de su hijo Satán, ¿no? Que era estrella y luego se convirtió en Satán. Y pues como que no se dan cuenta de lo que están diciendo, pero bueno, lo estoy poniendo así porque eso es básicamente en términos generales lo que ellos profesan. Pero este versículo en específico, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, sí habla de quién es o de dónde proviene la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y una cosa que sí puse ahí, pero mis palabras no fueron tan claras, honestamente, en el comentario en respuesta de mi hermano Ben, es que este asunto de la tercera parte de las estrellas del cielo es la tercera parte no de todas las estrellas del cielo, sino de las estrellas que se vieron envueltas en el asunto de la rebelión. Una tercera parte de esos que se vieron envueltos se quedaron con él, es lo que está diciendo. Y otra cosa es de que esa tercera parte de las estrellas del cielo no siguió creciendo. Esos inmortales, estrellas del cielo, llamadas estrellas del cielo, es un número fijo que se identificó, se le llamó tercera parte de otro grupo más grande que no cedió ante sus primeros, de que no fueron debilitados, no les dio tiempo, al Satán no le dio tiempo tal vez de debilitarlos, no aceptaron sus propuestas ni sus contrataciones, etcétera. Entonces, ese número de tercera parte es un número fijo. Lo que no es fijo es el número creciente de nacidos bajo la rebelión
que ya no nacieron bajo un ambiente sano y que por consecuencia se duplicaron y triplicaron y cuatriplicaron, se hizo a la potencia, al grado de que se convirtieron en muchedumbres incontables, que son de las que se habla en el capítulo 6 o 7 de Apocalipsis, cuando dicen, ¿y estos quiénes son? Pues vienen de grande aflicción, son muchedumbres incontables, serán lavados o lavan sus ropas con la sangre del cordero. Esas muchedumbres incontables vienen del Sheol, y esos son desde el principio de la rebelión hasta los tiempos finales, donde tenga que salir el Sheol, ¿no? A relucir. Entonces son muchedumbres incontables que son incontables porque no es una tercera parte, es algo que se extendió a niveles inconmensurables, ¿no? Pero aún así la sangre del Señor puede y sobra para limpiar todo ese asunto que se ensució. Entonces, volviendo al punto, la tercera parte es número fijo de los que inicialmente estuvieron en la revuelta, por así decirlo, en la rebelión, y las arrojó sobre la tierra, lo sacó de su, este, am, de su, entorno, ambiente. sí, como de su ambiente, de su poderío, fueron quitados de su poderío, ¿ok? Fueron desterrados de su poderío. ¿Ok? Entonces, todo eso está, digamos que incluido en ese pequeño versículo del versículo 4, que estuve fijando en el video y no hago la aclaración, sino que lo leo nada más, no hubo preguntas, asumí que lo habían captado, no sé, asumí, lo siento, y de ahí nos seguimos a ver el análisis del dragón y todo lo que sigue ahí, ¿verdad? Dígame, hermano Ben. Sí, es lo que yo estaba viendo, así con la explicación que pusiste, la tercera parte, o sea, son 24 monarcas, y son 7 cabezas, las del dragón, más 8, que dice por ahí un versículo. No, mi El hermano, octavo, perdón que lo interrumpa. No va por ahí porque no nada más se está refiriendo, fíjese, no nada más se está refiriendo al punto de, ¿cómo explicarlo? De los 7 líderes Elohim, de las 7 moradas, o de los 24 y los 7, sino todos los que son considerados estrellas, mensajeros, que después se hicieron mensajeros, todos esos que se involucraron en la rebelión de Satán. El número puede ser gigantesco, y de ese número gigantesco, una tercera parte fue la que Satán arrastró con él, su plan, proyecto, como lo quieran llamar, arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Y esas estrellas son el equivalente a personajes como Gabriel, Miguel, Uriel, Rafael, que son las estrellas, 7 estrellas, ¿sabe? Entonces, digamos que estrellas no se limita a 7 Elohim, a Jerim, que le llaman dioses ajenos. Y ya hemos explicado por qué son ajenos en el video, ahí lo explico, por qué somos ajenos, por qué son ajenos ellos. sí. Diferente a Elohim, que no es Ajerim, solamente Elohim. Entonces, esa situación de la cantidad, si lo vemos en términos de Elohim, pues una tercera parte podría ser 24 más 7, 31. De 31 a la tercera parte, ¿cuántos serán? 7. Sí, ¿verdad? 7. Aproximadamente 7. No es exactamente 7, pero es aproximadamente. Entonces, eso es el punto que es, digamos que de cierta manera incierto, porque tanto los líderes que estaban ahí como los habitantes del planeta, no todos lo siguieron. Como les había explicado, algunos quedaron ahí involucrados y encerrados en el problema. Como habíamos dicho, 2 países se agarran a la guerra y las personas quedan atrapadas en ese problema. Ni ellos ni les interesa estar peleando por nada, pero quedan atrapadas
Entonces, entre esos 7 planetas, incluyendo este que es el octavo, hubo gente que quedó atrapada y que no quería participar de Satán ni de sus contrataciones ni nada, pero quedó atrapada y quedando atrapada se tuvo que ajustar a lo que hay. Es por Ajá. eso que se dice que en el campo también había buena semilla, no nada más cizaña, sino buena semilla, y que no se podía erradicar la cizaña por completo porque se podían llevar a la buena semilla y ellos qué culpa tenían. Déjalos crecer juntos, dice, para que entonces sea visible quién es quién y podamos hacer esa selección, ¿no? Dime, Javi. Podríamos pensar que es como daño colateral, algo así, efecto Sí, colateral. es un efecto colateral que no se está buscando, pero que pues, tuvo que existir así, ¿verdad? Porque esa fue la decisión más sabia y eso es lo que lo generó el padre o el veterano de los días. Dime, Yas. Ya ves que hace ratito estabas diciendo que solamente la tercera parte fue la que fue contratada o afectada la otra parte, ellos no se dejaron envolver en todo esto. Entonces mi pregunta es, ¿cómo se sabe o cómo llegas a esa conclusión de que alguna otra no se involucró y nada más fue la tercera parte? Bueno, es que yo no precisamente dije lo que acabas de describir. Lo que dije es de que aquí dice que una tercera parte fue arrastrado y esa tercera parte es la parte original, por así decirlo, que se reveló juntamente con Satán, la parte original, que se reveló, se dejó contratar, se dejó convencer, etcétera. Ya de ahí sale otro tanto que son muchedumbres incontables, que nacieron bajo esa rebelión, incluyéndonos a nosotros. Nacieron bajo esas circunstancias y eso nos incluye a nosotros. Y eso ya no es una tercera parte de algo. Estamos hablando de una tercera parte de las estrellas de los cielos o lo que se consideran estrellas de los cielos. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que estoy diciendo. Cuando me dices o me preguntas respecto a cómo sé que fue una tercera parte y no lo demás también, es porque aquí está afirmando eso. Aquí está afirmando que una tercera parte de las estrellas de los cielos fueron arrastradas con su cola, fueron llevadas No, con él. mi pregunta era, ¿cómo sabes que la otra parte, el otro número que no se sabe, no se dieron ante sus contrataciones? ¿Cuál otro número que no se sabe? Perdón, me perdí ahí. Ok, sabemos que la tercera parte sí fue contaminada porque ahí dice en el versículo 4, Ajá. pero por decirlo así, el otro remanente o la otra parte que no se dejó contaminar, ¿cómo llegas a esa conclusión de que sí hubo quienes no quisieron? Por, No, porque la escritura menciona 24 Elohim y 24 y 7 Elohim Ajerim. me perdí allí. La Biblia menciona, la escritura menciona, Revelaciones menciona 24 Elohim. Y también menciona 7 Elohim Ajerim. Así es como sabemos que los demás no aceptaron, porque si fueran los 24, fueran también Ajerim, no los llamaran solamente Elohim, serían también Elohim Ajerim. Ah, ya te entendí. Ok, sí, sí, sí. ¿Sí? Entonces 24 están en un bando porque los identifican como Elohim. Y a los otros 7 los identifican como Elohim Ajerim, o sea, esa tercera parte, por así decirlo, del total de esa tercera parte está contaminada. No es exactamente una división, ¿verdad? Pero se está afirmando que es una tercera parte. Ok, gracias. Sí, sí, ya te entendí. Entonces, dime, Javi. Eso que acabas de comentar de que la tercera parte fue arrastrada, pero después de la rebelión ha crecido, ha incrementado a cantidades descomunales, me hace bueno, que porque nacimos en esa condición, me hace, perdón, es que estaba tosiendo,
me hace pensar en la historia de Noé con Cam. Cuando su hijo Cam obra de mala manera en esa historia, menciona que iban a ser esclavos de sus hijos iban a ser esclavos de sus hijos que todavía no nacían. Ujú. Al fin y al cabo iban a nacer en esa condición de esclavitud ya, los hijos de Cam, los cananeos. A eso me figuró ahorita que comentaste eso. Sí, no tiene la culpa, pero pues nace ya bajo esa esclavitud, porque los errores de sus padres, por así decirlo, ¿no? Y esa situación, pues, es la en la que estamos nosotros. O sea, nosotros en realidad no tenemos culpa. En la iglesia se dice: "No, sí, naciste pecador y tienes culpa". A ver, espérame tantito. Yo no pedí nacer en esas condiciones, ni siquiera pedí nacer, nací por voluntad de mis padres. Y esa voluntad de mis padres trae a este ser humano que nace ya con una corrupción predeterminada genéticamente, predestinado, diseñada para corromperse. Y esta corrupción tiene algo que se debe salvar, que es el linaje del Altísimo. O sea, mi cuerpo es forma humana. Y nada más por eso tengo el derecho de ser llamado hijo de Dios. O sea, tengo el derecho de ser llamado así con base a lo que el Señor Jesús aporta, la salvación, conforme al perdón del Señor Jesús y conforme a lo que yo también decida de respecto a eso, si seguirle o no seguirle. Dime, Jorge. Es que ya cambiaste un poquito del tema. Estaban hablando de la determinación de los números de la tercera parte. Yo pienso que ya está determinado, ¿no? Ya está determinado el número de los que fueron arrebatados hacia el mal y los que no quedaron hacia el mal. Porque en Revelaciones vemos que dice que cuando soltaron a Satán y fue soltado después de los 1000 años, dice que aún engañó a muchos. O sea, esa cifra que marca la tercera parte ya está descifrada, ¿no? Porque también habla del lago de fuego que dice que está diseñado para Satanás y sus seguidores. Y pues inclusive seguidores indica, o sea, personas que quisieron seguir el camino, ¿no? Entonces yo creo que esa parte ya está cerrada, solamente que puede ser un poquito confuso porque en otras etapas que van a venir, que se supone que no han pasado, van a venir más engañados. Entonces va a incrementar, eso me imagino que incrementará la maldad. ¿Estoy bien o estoy mal? Bueno, lo debemos de ver más bien como un pronóstico. El pronóstico es de que sean engañados. El pronóstico es que se levanten como la arena del mar. El pronóstico es que se rebelen y vayan con Satán. El pronóstico es, ¿por qué el pronóstico es ese? Porque precisamente generaron un plan y unas circunstancias en donde se va a ver si realmente, a pesar de que aparenten tener esa capacidad. ¿Cuántas veces han visto que dice que la gente cambia cuando tiene dinero? Porque cuando no tiene dinero es una manera y cuando tiene dinero es de otra manera. ¿Por qué? A ver, hay algo que se mueve dentro de esa persona con el simple hecho de tener poder. Ahora, si no tiene poder y de repente le das mucho poder, ¿será la misma persona? Entonces, esa es básicamente la manera en que ellos van a filtrar. Le van a dar conocimiento, le van a dar, o sea, les van a dar conocimiento, provisión, todo, vida eterna, o sea, capacidad, todo, que no haya pretexto ni excusa de que ellos no recibieron o no tenían las circunstancias, ¿no? Para decidir correctamente. Se les va a dar todo para que deciden correctamente. Y el pronóstico es de que va a haber muchos, como la arena del mar, que se van a levantar en contra de la santa ciudad. Pero es un pronóstico. No está determinado en sí el número, pero obviamente cuando se escudriña el corazón del humano, se sabe y se pronostica qué es lo que va a suceder. Pero definitivamente cada quien tiene la capacidad, el derecho y, digamos,
la capacidad, el derecho y se me fue la palabra que estaba buscando, pero es básicamente, cada persona tiene la manera de decidir libremente hacia dónde quiere irse. Si irse hacia el lago de fuego, bueno, en realidad las propuestas de Satán, o irse hacia las propuestas del Señor Jesús. Cada quien va a tener ese libre derecho y desde ahora ya lo tiene incluso. Y aún teniendo ese libre acceso, esa libre decisión, ¿cuántas personas están siguiendo a Jesús? ¿Cuántas? ¿Acaso no están teniendo la libertad de servirle a Jesús? Todos nosotros tenemos la libertad y realmente le seguimos como deberíamos de seguirle. Tenemos la libertad. ¿Me explico? Entonces, se espera, se pronostica de que a pesar de que se les dé todo, fallen, pero no porque sea la voluntad del Señor Jesús o lo hayan predestinado así. Lo están contemplando así porque ese es el pronóstico, debido a lo que ha sucedido incluso con Satán mismo, que tenía todo el conocimiento y que no había secreto que le fuera oculto. Imagínate el IQ que debe tener ese peladito. Entonces, bajo esa perspectiva, a pesar de tener súper inteligencia y súper conocimiento, tu preferencia va a ser, ¿cuál? Según el pronóstico, seguir a Satán. Según el pronóstico. Pero obviamente hay quienes no quieren, así como no quieren al Señor Jesús, no quieren a Satán, y es su propia decisión. ¿Hay factores que influyen? Sí, hay factores que influyen, pero eso ya no va a valer en el reino de 1000 años, porque si yo nací en un seno hinduista, en donde Krishna era mi Dios, y yo me fui devoto de Krishna y viví una vida conforme a Krishna y etcétera. En el reino de 1000 años eso se acaba. Yo me voy al seno de Abraham, fui una buena persona con base a Krishna, resucito y me van a dar la noticia, no, pues Krishna no era el indicado, es Jesús y él te acaba de resucitar y vas a tener que asistir durante 1000 años a las fiestas, año con año, que el Señor Jesús va a ofrecer. En realidad, no quiero. Pues si no quieres, no hay provisión. Pues no voy, a ver si es cierto, yo hago mi provisión. Voy a vivir un año sin provisión, no, pues a lo mejor al año siguiente sí voy. Al año siguiente voy y así voy recibiendo, modificando mi mente durante 1000 años. Y al final de 1000 años viene Satán y me da lo que quiero escuchar, lo que siempre estoy inconforme y asistiendo a 1000 años, lo voy a escuchar de él y voy a ser libre de decidir. Libre de decidir. ¿A dónde te quieres ir? ¿Te quieres enfrentar, levantar en contra de la Santa Ciudad? Vas a ser libre de hacerlo. Por eso dice que se les va a dejar, se les va a dar autoridad y se les va a dejar actuar durante 2300 tardes y mañanas pisoteando el Santo Santuario. ¿Se acuerdan de eso? Dime, Jess. Esa provisión que se dará en ese tiempo cuando las fiestas significa o se refiere a alimento o a qué se refiere. Sí, pues simbólicamente lo llaman como no vendrá provisión o lluvia, algo así, no vendrá lo que necesites para subsistir. Así es simple, tienes que asistir o no te van a dar lo que necesitas para subsistir. Y ahí claramente dice que van a gobernar con vara de hierro, y eso es parte de la vara de hierro. Entonces vas a ver que los demás disfrutan y tú no, nada más porque no fuiste. Entonces, año con año vas a tener que asistir, a 1000 fiestas vas a tener que asistir. Y 1000 fiestas serán suficientes para saber qué es lo que el Señor Jesús quiere de ti y espera de ti y ofrece también. Y con un cuerpo y un IQ más alto, ya no hay de que es que no le entiendo, es que no sé leer, es que esto. Ya no vas a tener excusa, vas a tener un cuerpo completamente apto para recibir toda esa información, procesarla y tomar una decisión a tu parecer, sea con Satán o con el Señor Jesús. Dígame, mi hermano Ben.
Yendo ahí a Zacarías 14, ¿cómo podría yo decirle a alguien que se trata de Jesús y no de Jehová? Cuando dice 14:3, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Todo el capítulo 14 hace referencia a Jehová. Así es. Sí. Ya habíamos hablado un poco al respecto. Lo que pasa es que recuerden que el trono no es la silla donde se sienta. El trono es toda la organización. Y Sí, sí, sí. y ese trono incluye algo llamado Jehová o Jehová. Sí, 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 ¿Ok? muy cierto. Y quien está debajo, o sea, Jehová o Jehová que está debajo de y del que va a estar a un lado también sentado de él. A su Sí. diestra, perdón, a su diestra. ¿Quién va a ser ese? Va a ser Jesús. Jesús. ¿Ok? Ahora, el que viene es Jesús con su esposa, la iglesia, a afirmar sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Cierto? Sí. En esta etapa de aquí. Aquí. Entonces, vamos a voltearlo aquí para. Sí, ya recuerdo eso. ¿Sí? Entonces, si le están informando a aquellos que no sabían específicamente quién venía a hacer qué y a guerrear y hacer todo esto, se les tiene que hablar de Jehová, se les tiene que hablar de lo que sí conocían y de la autoridad que ellos tenían. Y esa autoridad para ese pueblo va a seguir siendo como tal. Incluso el nombre de Jehová va a ser grabado en todos los utensilios y todas las cazuelas y todo lo que exista, como creo que de metal, algo así, de puertas y todo, vas a tener el nombre de Jehová grabado ahí. Y todo va a ser como una gran publicidad para que quede claro quién es el que manda ahí, por así decirlo. Ahora, quien lleva a cabo esa tarea es Jehová, pero Jehová que está bajo la autoridad del Señor Jesús. Sí. ¿Me explico? Entonces, no estamos hablando de un personaje, sino del trono estableciéndose en el santuario. Sí, sí. Y el trono no nada más es, ¿qué dijimos? El trono no nada más es la silla donde se sienta el veterano, como todo el mundo asume, el trono. Estamos hablando de la organización completa. Se viene a establecer. ¿Ok? Y es durante 1000 años. Y el Señor Jesús va a ser quien va a entregar toda la información, pero Él va a decir, se hace así, se hace así, y Jehová obedece. Los mensajeros obedecen, todos los apóstoles obedecen, todos los que se ganaron el título de reyes y sacerdotes obedecen. Pero ¿quién es el mero mero ahí? Es el Señor Jesús. Sí. ¿Está mejor? Sí. Dime, Yas. Sí, antes de que hablara el hermano Ben, habías comentado algo de la purificación del templo. ¿Qué ibas a decir de eso? ¿Lo recuerdas? El santuario, purificar el santuario, no el templo, el santuario. Purificar el santuario es el planeta Tierra. Sí, de ¿Sí? lo que viene en Daniel que hablamos la vez pasada, en Daniel 8. Así es. Okay. Dime, Jorge. Referente es que toco temas que ya pasaron de hace como 2 minutos y se va la plática en progresiva. Pero yo creo que entre los 1000 años, pues vamos a ser probados o van a ser probadas esas personas que van a estar allá. Porque si antes que no estaba la rebelión aquí, cuando comenzó y esa tercera parte fueron corrompidas, cuando no conocían la maldad, pues cuánto más que ya conociste la maldad y fuiste transformado, será mucho más fácil caer. Así es. Porque ya conociste, o sea, como por decir, es como alguien que ya probó la droga o el alcohol y lo deja por bastantes años. No es lo mismo una persona que nunca lo ha probado a una persona que ya lo probó. O sea, es mucho más tentador. Y yo creo que concienzudo. Y confianza, o sea, Concienzudo, sí, conciencia. Sí, o sea, y yo digo de que, bueno, 1000 años, pues, ¿para qué tanto show? Pero me quedo así como que, bueno, sí lo puedo entender, ¿verdad? Que realmente sí está difícil, o sea, a veces uno cree que está firme, a veces uno cree que está lleno y todo,
pero pasa 1 año, 2 años y de repente no, ya no conozco a Jesús y yo hago lo que yo quiero y se va a hacer otro rollo, porque es bien difícil, o sea, es muy fácil ser engañado, es fácil destruir, pero es difícil edificar, ¿no? O sea, mucho carácter, mucha entrega, decisión, firmeza, Así etcétera. es, así es. Y precisamente durante un año se va a construir y en 7 años se va a desmoronar todo eso. Bueno, todo, ¿verdad? Pero el que haya quedado firme, ahí se va a ver. El mantenerse, así es, Jess. El asunto de mantenerse es la parte, digamos que un tanto compleja y ser constante también, así es cierto. Y más en ese tiempo que va a haber, pues, esas variantes, ¿no? Antes de entrar al tema, a ver, Adrián, dime, venías a echarte un round, échatelo. Llegó la hora. Ya se me mimió, ya se rumió. Se vive yendo en la nave. Sí, ¿verdad? Bueno, dígame, madre. Bueno, de lo que estás hablando, ¿verdad? De que Jesús viene con vara de hierro y, y es que nos va a ir reformando, ¿verdad? En todo ese tiempo. También pienso porque él ya no vino como, en esa etapa ya no viene como cordero, sino como juez. Por Ajá, eso viene como dice que ajustador, viene, sí. ajá, por eso es que dice que viene con vara de hierro, porque él Sí. ya no viene como un cordero, sino como juez. Ujú, ya viene con la autoridad que se le fue dada. Ujú, Así es, y eso hace una gran diferencia en todo el escenario. Súper así es. diferencia. Ya regresó Adrián. Entonces, Adrián, no sé si me escuchaste, estaba convocándote para a ver si quieres echarte el round de una vez o qué pasó. Y disculpe que estaba sonando. Ah, ok. ¿Se escucha bien? ¿Mandé? ¿Se escucha bien? Es que me Un coloqué unos poquito, sí. audífonos. Un poquito tapada tu voz, pero creo que sí se entiende. Pero te escucho. Si no te entiendo, Bueno, te digo. es que, no, es que yo estaba preguntando acerca del origen de Miriam, o sea, de María. Ajá, Quería saber de qué linaje viene y todo eso, porque estaba tratando de hacer algún estudio acerca ajá, de la persona de María. Por eso estaba haciendo la pregunta en el chat. ajá. Entonces quería saber si tenías algún dato o algo que me podría aportar, me podrías aportar para sobre Bueno, quiero saber el origen. el origen del nombre. No, digamos su linaje. Bueno, su linaje está descrito en los evangelios. Sí, cierto, ahí lo puedo conseguir. Ujú. Ahí está completito el linaje. Ahí lo puedes ver de dónde proviene ella y luego de dónde proviene él. Este, no es tan fácil, no es tan fácil rastrear un linaje, pero sí, sí, es más, te puedes ir a Google y eso es como que algo conocido entre el gremio cristiano y puedes ver de dónde, pues un poquito de su historia, de dónde viene su familia, etcétera, ¿no? Pero el tema ahí es de que uno es de parte de ella, un linaje viene de parte de ella y el de adopción viene por parte de José. Entonces, allí es donde muchos judíos ortodoxos, pues ahí dicen, no, eso no puede ser así, porque tiene que venir de parte del linaje, David. Y pues, pues no es así, pero sí es así por medio de la adopción. El asunto del nombre, pues el nombre es cuestión de fonética. En hebreo es Miriam. Entonces me decías, ¿cómo sé cuál es más correcto, más exacto? Pues si te vas al hebreo, pues es Miriam. Si te vas al griego es Mariam. Y si te vas al español, pues es María. Y ya.
pero solamente es la pronunciación fonética. Es como decir Yeshua hebreo, Yesús griego, Jesús español. Y ya, es una situación de fonética nada más. Pero la manera más correcta, por así decirlo, pues es el origen del nombre, el original, Miriam. Ese es el nombre más correcto respecto a su origen, con respecto a su origen, porque si queramos hablarlo de la manera más correcta en español, pues es María, pero el español proviene de otro lugar, y ese lugar es el griego, que es Mariam, y Mariam proviene de otro lugar, que es el hebreo, Miriam. Entonces es una manera de ligarlo nada más sabiendo los nombres, es que nos podemos dar cuenta ahí de ese aspecto. Y respecto a lo del linaje, lo puedes conseguir sin problema en el inicio de los evangelios. Y si no me equivoco, también Hechos. Hechos también describe. Pero mi hermano Ben, ¿se acuerda usted si también Hechos describe la genealogía? ¿De cuál, perdón? Hechos describe la genealogía del Señor Jesús, No, es Lucas y Mateo. pero Hechos no. No, Mm, no creo. No, pues son hechos nada más lo de los apóstoles y lo que dice de Jesús en Hechos es el capítulo 1, cuando él se va, ascensión de Cristo. es que yo recuerdo que había otro lugar de la genealogía. De ¿Cuál Pablo, preguntas, perdón? los Sí. escritos de Pablo. En Lucas 1:5 habla acerca de la genealogía de María. ¿En qué? ¿En Lucas? Lucas 1:5. Ok, ¿y Juan? No, Juan no habla de la genealogía. Perdóname, ¿dijo Lucas y qué otro? Y Mateo. Mateo creo Mateo. que es de José. De Y José, Lucas ¿verdad? es de Lucas de María, María. sí. Ok. Bueno, ahí tienes el dato, Adrián. No sé El si quedó. 1:5 dice de Elizabeth, la mujer de Zacarías, Isabel. Isabel. Sí, porque Isabel es descendiente de Aarón. Sí, aquí dice Elizabeth, a lo mejor será igual. Sí, es lo que apenas iba a decir, que es Elizabeth. Sí, la reina, la 60 Reina Valera 60 dice Elizabeth. Mm. Bueno, ahí está el dato, Adrián. ¿Está bien? Adrián. Mm. Bueno, se nos fue. Y. Sí, ¿está bien, Adrián? Claro. Ok. Entonces, si no hay más preguntas respecto a eso, vamos a entrar al tema. Este capítulo 20 a mí me fascina con toda la F de foca gigante. Me fascina el capítulo 20 porque el capítulo 20 es un capítulo que es uno de los, así como el 17 es unas piezas claves, el 20 es como la confirmación de todas estas cosas. Es el versículo o el capítulo que confirma que lo que estamos enseñando o transmitiendo es, digamos, congruente y correcto. ¿Por qué? Porque ajusta. Y el problema con algunas otras propuestas, enseñanza respecto a estos temas, es de que cuando llegan al capítulo 20, todo se les desajusta. O sea, les descompone el diagrama que ellos han planeado o planteado en su cabeza o en su libro o en su enseñanza en general. Y en este caso, pues en lugar de descomponernos todo, nos confirma, nos ayuda a reafirmarlo, a ponerlo macizo el tema, ¿no?
Eso a mí me fascina el capítulo 20 porque es una manera de reafirmar todo lo que hemos venido enseñando en lugar de venir a contradecirlo. Entonces, no sé si sepan por qué estoy diciendo esto, pero si se meten a estudiar ustedes con otras personas Apocalipsis, se van a dar cuenta del por qué. Y de hecho, el capítulo 20 de Apocalipsis ha logrado hacer que, pues, entre iglesias no se pongan de acuerdo porque nacen nuevas creencias religiosas o denominaciones religiosas debido a ese capítulo 20. Entonces, voy a leer Daniel 7 y 8, ¿ok? Con una intención muy específica, de que cuando leamos Apocalipsis 20, tengan fresca la imagen de lo que revela Daniel. ¿Vamos bien? ¿Todos están en la jugada? Sí, Ok. Recuerden poner manita, aunque no sea audio, manita. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho y luego escribió el sueño, relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Apunten eso, 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león. 4 bestias diferentes. La primera como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí la segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que de otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate y devora mucha carne. Después de esto miré aquí otra semejante a un leopardo con 4 alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, ojo aquí, la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía 10 cuernos. Apunten eso. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. O sea, son 11 en total. 10 más uno más. ¿Y de dónde salía? Salía de entre ellos. Ojo, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó el anciano de días. ¿Quién se sentó ahí? ¿Fueron puestos tronos? ¿Puestos? Cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones existían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó, los libros fueron abiertos. ¿A qué nos suena? Ahorita lo vamos a ver. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Destrozado y quemado mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado. Que no habíamos leído en el capítulo 19 algo así como la gran cena, donde se va a desmenuzar la carne y va a haber comer carnes de fuertes y no sé qué. Eso es lo que sí. está diciendo aquí. Entonces miraba a causa del sonido las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Había también quitado las otras bestias de su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Por ahí suena como a que los guardaron o los resguardaron hasta cierto tiempo.
Ahorita lo vamos a leer en el 20. Esto es muy importante porque lo vas a leer ahí. ¿Cómo es que se les prolongó la vida? ¿Cómo se les prolongó la vida? Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Jesús mismo, y le fue dado dominio, gloria y reino, 1000 años, para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran 1000 años. Su dominio es dominio eterno. A partir de 1000 años ya va a ser dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido, va a permanecer para siempre. Se me turbó mi espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. O sea, los símbolos tienen una interpretación. La parábola tiene una interpretación. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente para siempre. O sea, qué fácil resumió todo el asuntito, lo resumió así. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia. O sea, está hablando de 4 grandes bestias, son 4 grandes reyes que se van a levantar. ¿Ok? Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea, que ya después de que pase toda esa calamidad, estos van a recibir el reino y van a ser, y van a poseer el reino eternamente para siempre. O sea, esa es la eternidad. Ya lo que ya se limpió, ya quedó todo reparado, ya se manifiesta en este versículo. Pero antes de eso viene la manifestación de estos 4 que se van a levantar, es lo que ahí está diciendo. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la 4ª bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Primero dice que era un cuerno pequeño y luego de entre ellos y luego se hizo como que más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino ¿quién? El anciano. El anciano del... Hasta que vino el anciano de días. Y se dio el juicio a los santos del Altísimo, llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Ese asiento y ese, hace ratito leímos que fueron abiertos los libros y ese juicio, ¿qué juicio es? ¿Qué momento es? ¿Qué será? Apocalipsis 20 también lo dice claramente qué es. Y dijo así: la 4ª bestia será un 4º reino de la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. Ah, caray, despedazará. Se me dificultó mucho esa palabra. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. ¿Por qué derribará 3? Habría que ver ese asunto, porque ese que se levantó al final va a derribar a 3 de los que se levantaron al principio. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo, 1260 días. Este es Satán mismo haciendo de las suyas. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién se va a sentar? El juez. ¿Quién es el juez? El Señor Jesús. El Padre. ¿Quién? El veterano de los días, el Padre. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán.
Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Capítulo 8. En el año tercero del reinado del rey Belsasar me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Antes de seguir en acabo de tener en mi mente, vamos a pasar este 7, a lo que vamos de pasar, así como está de fresco, vamos a leer todo el 20. Después vamos a regresar al 8, lo leemos completo y otra vez vamos a regresar a todo el 20. Ok. Tenemos fresco Apocalipsis, Daniel 7. Con base a Daniel 7, leemos esto. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Acabamos de leer que dice en Daniel 7 que les perduraron la vida, les perdonaron, o sea, los perduraron para que después fueran a aparecer de nuevo. Les dieron esa capacidad de perdurar. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. O sea, sino hasta que se cumplan 1000 años va a ser desatado. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Ese poco de tiempo son 2300 tardes y mañanas. ¿Ok? Bueno, más bien dicho, ese poco de tiempo va a ser 1260 días exactamente para Satán, específicamente para Satán. Perdón, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. ¿Qué no veímos hace un momentito que decía? Y vi que pusieron tronos y se abrieron los libros y vino el juez. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. O sea que todos estos que salieron de ese punto donde va a acabar pronto, son la semilla de la iglesia. Esta es la semilla de la iglesia que vivió, se tragó entera la tribulación, completita, y sobrevivieron o no se doblegaron, es más, no sobrevivieron, discúlpeme, fueron degollados, fueron decapitados por causa del testimonio, porque el capítulo 12, el último versículo del capítulo 12 dice que su simiente o la semilla guarda el testimonio o la palabra de Dios. El testimonio de Jesús y la palabra de Dios, es lo que guardan. Entonces, ese capítulo 12 se enlaza con Daniel 7 y a la vez con Apocalipsis 20 y lo pone en contexto. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las armas de los capitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron reinado con Cristo 1000 años. Dime, Jazz. Ay, dale un poquito más despacio porque estás muy rápido, pero viéndome hacia atrás, hacia el versículo 3, donde dice por un poco de tiempo, ¿esos son las 2300 tardes y mañanas? 1260 días, discúlpame. No debía haber mencionado 2300 tardes y mañanas. Lo que quise decir es que durante 2300 tardes y mañanas va a ser pisoteado el santuario, pero específicamente para Satán son 1260 días, tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Eso es lo que aporta Daniel 7. Y si estoy yendo un poquito rápido es porque no estoy explicando el capítulo 20, solamente estoy leyendo capítulo 20, relacionándolo con Daniel 7, para volver a leer Daniel 8 y volver a estudiar capítulo 20, pero ahora sí desmenuzarlo. Lo que estoy haciendo nada más es darle la relación que tiene capítulo 20 con capítulo 7. Ok, entonces otra vez, por un poco de tiempo son ¿cuánto? 1260 días, tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Ok, gracias. Ese tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo está en Daniel 7. Lo acabamos de leer hace un momentito. Ah, sí, sí. Dice, pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ahí se termina ese versículo. Este debería estar junto aquí. Discúlpame, se me había pasado. ¿Alguien más quería hablar? Dime, Gaby. Sí, es lo que iba a comentar, que habla en los primeros capítulos del 1 al 3
de 1000 años. Y luego en el 4 menciona otra vez 1000 años. Pero eso no significa que vayan a pasar primero 1000 años y luego después de eso otros 1000 años, sino que es exactamente durante ese tiempo, pero está hablando qué es lo que va a pasar ¿podrías darle un poquito más propio? Ya se me olvidó. Sí, sé a lo que te refieres. No está diciendo que 1000 años va a estar Satán atado y luego 1000 años más va a estar reinando el Señor Jesús. Ujú. Aquí dice que durante 1000 años va a estar atado y que va a ser suelto hasta que se cumplan 1000 años. Y durante esos 1000 años va a ser puestos esos tronos, van a ser resucitados los decapitados, van a recibir sus galardones y van a vivir y reinar con Cristo 1000 años. Durante esos 1000 años, mientras Satán está atado. Y después de que se cumplan 1000 años, aquí lo vamos a leer, entonces Satán va a ser suelto. Ok, al mismo contexto del capítulo te lo dice. Ahora, quiero aclarar que el capítulo 4 debería de estar estructurado de esta manera en como lo tengo iluminado. Así se debería de leer el capítulo 4. ¿Ok? Versículo 4, perdón. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia en a su imagen y que no recibieron la marca de la bestia, perdón, que no habían adorado a la bestia en su imagen y que no recibieron las marcas en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así debería estar estructurado el versículo 4. Esa es la manera correcta y deben anotarlo ahí en sus notas, deben de tenerlo muy claro porque esto ha causado confusiones gigantescas y ha creado denominaciones religiosas por todos lados, porque cada quien quiere interpretar esto de una manera diferente, afirmando de que estamos dentro de otro versículo. Dime, Gaby. O sea, cuando dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, o sea, los que estaban en el Sheol ahí se quedaron, ¿verdad? O sea, no tuvieron Exacto. algo para ellos en ese tiempo. Ahorita en ese tiempo van a estar enfocados en los de la semilla, en los que no se pusieron la marca. En el seno de Abraham que y no los se de la fueran en el semilla. arrebatamiento. Exacto. Sí, ajá. En la semilla de la iglesia, la iglesia, la semilla de la iglesia y el seno de Abraham están involucrados en el versículo. ¿Ok? Pero cuando dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, está hablando del Sheol. Pero lo que quiero que anoten es que el 4 va completito hasta donde está esto de aquí. Cuando dice 1000 años, ahí debería terminar el capítulo 4. El versículo. El versículo 4, discúlpeme. ¿Sí? ¿Vamos bien? Hasta que se volvieron hasta que se cumplieron 1000 años, ¿verdad? Hasta ahí está el versículo Hasta 4. ahí es el versículo 4. Debería de ser así Sí. el versículo 4. Así. O Así sea, que como está debería, iluminado, pertenece al versículo 4. o sea, que debería de ser un solo versículo en vez de dos. Exactamente. Un Ok. solo versículo en lugar de 2. O sea, el 4 debería de terminar ahí para estar en contexto y el 5 empezaría en la siguiente parte cuando dice, esta es la primera resurrección, Sí. que se uniría con el 6. ¿Ok? Esa es la siguiente idea. Esa es la siguiente idea. La primera idea es esta. Esta es la primera idea, así como está en azul. Esa es una idea completa. Te está diciendo que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinado con Cristo 1000 años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Hasta ahí debería terminar. Si no lo quieren hacer así, ok, déjenlo 5, pero el 6, o pongámoslo así, miren, para que esté más entendible, porque sí se enreda un poquito. Dejémoslo así. 4, 5, pero y el 4 o 5 son una sola idea. El 6 sería este pedazo de aquí, ¿no? Como lo quieran poner, la verdad es igual, nada más entender que son cosas diferentes. Esa es la primera resurrección.
Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Está reafirmando, ratificando lo que acaba de decir anteriormente. ¿Cuál es la primera resurrección? La primera resurrección es en la segunda. Ok. En Miren, la segunda venida. en la segunda venida, exactamente. Esa es la primera resurrección, la segunda venida. Eso es lo que iba a decir. Sí. Entonces, está aclarando, esa es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Mi madre preguntó la semana pasada, creo que fue, mamá, que preguntó sobre la segunda muerte, que le expliqué qué es la segunda destitución, porque ya habíamos nacido destituidos de una manera. Hay algunos que fueron destituidos por la rebelión, unos que nacimos en la primera destitución, pero ya independientemente de eso, hay una primera muerte y una segunda muerte, o sea, una segunda destitución. Dime, Javi. Israel, quería comentar que hay una Biblia que se llama de la B, ¿cómo se llama? La B, Nueva Biblia de las Américas, Ajá. la NBLA. Esta sí abarca el versículo 4 del Apocalipsis 20 hasta donde marcaste ahorita que se cumplieron los 1000 años. Ah, sí, sí lo dice. A ver, Sí, esta sí. es curioso. Estaba Dice buscando porque dije, Nueva Biblia caray, de sí, las ya está Américas. diferente. Sí, Nueva Biblia de las Américas. A ver, aquí dice. El versículo 5 empieza en, esta es la primera resurrección. Acá está, sí es cierto, mire. Exactamente. No, aquí en esta no, perdón. Esto es lo que decías, ¿no? Esta está igual. Vamos a ver aquí. El versículo 4 abarca hasta donde termina, reinaron con Cristo por 1000 años. Pues está igual que Reina Valera. Ahí está. No, había una Sí, está separación. igual. Porque el versículo 5 debería comenzar donde dice, esta es la primera resurrección, ¿no? Es lo que estamos viendo ahorita. Mira. Es el 6. Esta es la primera Ah, ya resurrección. entendía lo que me dices. Aquí, ajá, Ya donde entendí lo termina que me el 5 dices. aquí, es el 5 de la NBLA. Esta es la primera resurrección, termina así el 5 de la Reina Valera. Y así comienza el 5 de la NBLA. Bueno, aquí ya tenemos otro asunto. Este es un asunto diferente. Este es un asunto diferente. Aquí lo pusieron al revés. Lo pusieron al revés. No, el el 5. versículo 4 comentabas que debería de Mira, terminar. ahí va. Espérame. Fíjate, dice aquí, y reinaron con Cristo 1000 años, ¿verdad? ¿Ven esa parte que dice el 4? Y reinaron con Cristo 1000 años, así termina. ¿Verdad? Ah, ok, sí. Así termina. Pero fíjense que la frase, esta es la primera resurrección, está al final del versículo 5. En esta dice, esta es la primera resurrección, lo pusieron al principio del versículo 5. ¿Se dan cuenta? A eso me refería, que hacen ese acomodo y esas cosas para poder generar sus propias denominaciones religiosas. No lo está señalando como lo estoy señalando yo, lo está poniendo al revés. Y la intención de ponerlo al revés es precisamente afirmar que la primera resurrección es hasta que se cumplieron 1000 años. Ajá. No sé si me estoy explicando. Yo ya me confundí, entonces, ¿cuál sería lo correcto? Lo correcto es, ok, lo correcto Como es Reina esto. Valera hasta la mitad. Como Reina Valera hasta acá. La mitad del 5. Hasta aquí.
Este es un hasta la mitad del 5. contexto. Te viene diciendo que quienes, fíjate, dice, y vi las almas de los capitados por causa del testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, ni vivieron, y vivieron. Ahí ya está hablando, y cuando dice vivieron, está hablando de una resurrección. Y vivieron, y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Ok? Porque ya vienen de ser decapitados. Entonces dice vivieron, quiere decir que ya resucitaron. Y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir, fíjate, no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieron 1000 años, o sea, hasta después del milenio. Ese es el contexto real. ¿Ok? Ahora te va a explicar lo siguiente. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Cuál es la primera resurrección entonces? No pueden resucitar al final de 1000 años porque dice que van a vivir y reinarán con Cristo durante 1000 años los que resucitaron en la primera resurrección. Oh. ¿Lo tienen? Sí, O sea, es que también, sí. pues va a ser la destrucción repentina, pues todos van a morir y pues ahí, empezando los 1000 años, van a resucitar. Esta es la primera resurrección. Y bienaventurado y santo el que tiene parte en esa primera resurrección, porque la segunda muerte ya no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y está hablando muy específicamente de los decapitados, a ellos se está refiriendo, a esos que llevan el testimonio de Jesús, o sea, la semilla de la iglesia. Bienaventurada la semilla de la iglesia, porque la segunda muerte, o sea, el juicio del gran trono blanco, el del Sheol, no tiene potestad sobre estos que fueron decapitados, porque esos ya murieron, vivieron, reinaron con Cristo durante 1000 años, y aquí lo ratifica. ¿Por qué razón? Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Si van a reinar con él 1000 años, ratifica lo que dice aquí. Y vivieron y reinaron con él 1000 años. O sea, es la primera resurrección. La segunda resurrección dice que es, aquí hay otra, cuando los otros muertos van a revivir hasta que se cumplan 1000 años. Esa es la segunda resurrección. ¿Lo tienen? Sí. Sí. Dime, Javi. Sí. Aquí podemos cambiarle, para entender un poquito más el contexto, podemos cambiarle donde dice la segunda muerte. En vez de segunda muerte, podemos decir la segunda destitución. Podrías Y ponerlo. así lo podríamos comprender un poco Mira, mejor. sí, vamos a ver si se puede literalmente cambiar de esa manera. Thanatos, sí. Figurativamente es la muerte, pero la muerte, mira, aquí está. La separación natural o violenta del alma y el cuerpo. Aquí ese es un contexto más un futuro de miseria en el infierno, se ha destituido el poder de la muerte. Ignorancia, metafóricamente, la pérdida de la vida, la miseria del alma. De maldición, de Sí, muerte en el Ajá, de la infierno. maldición de la la muerte maldición de en la el muerte en el infierno. infierno. Esa es, Sí. pues, destitución, ¿verdad? Miseria, sí. Física. Sí, básicamente es que te vaya mal
que estés en miseria, en muerte, sin el favor de Dios, etcétera, es básicamente pues una destitución. La palabra no es necros, sino thanatos. Y el thanatos es técnicamente un lugar. Bueno, entonces, ¿se entiende lo que estábamos leyendo? Sí, Que quede Sí, bien claro esto, que quede súper claro. Aquí está siendo muy claro al decir que va a haber quienes van a resucitar porque fueron decapitados y van a vivir, o sea, van a resucitar y reinar con Cristo durante 1000 años. Pero hay otros muertos que no van a vivir hasta que se cumplan 1000 años. Eso quiere decir que hay dos resurrecciones. La primera donde resucitan los que fueron decapitados y la otra segunda es donde van a resucitar los que básicamente están en el Sheol, pero ahí dice que no van a resucitar sino hasta después de 1000 años. Entonces aquí cuando dice, reitera, esta es la primera resurrección, bienaventurado y santo el que tiene participación en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad de estos, sino que serán sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. Aquí corrobora que esos que resucitaron por haber sido degollados van a reinar, van a ser sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás saldrá o será suelto de su prisión. Dime, Javi. Ahí cuando habla de los otros muertos, en ese tiempo está hablando después de los 1000 años cuando va a ser el juicio del gran trono blanco, ¿cierto? Claro, pero aquí lo está diciendo, fíjate. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, ¿verdad? Hasta que se cumplieron 1000 años. Ahora, cuando esos 1000 años sean cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Pero ya más adelante, aquí, En el el 12, y vi los muertos grandes y pequeños delante de Dios, libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual libro de la vida, y fueron juzgados los muertos de las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras, que no acabamos de leer en Daniel 7, que decía que los libros iban a ser abiertos, y que va a venir un sí, juicio del que estaba el uno sentado, que es el veterano. Acabamos de leer eso. sí. Sí, Ahora, Y en el 11 habla acerca del trono blanco. qué es lo que corrobora? Que es el Sheol el que entrega esto. Que aquí dice que el mar entrega sus muertos que había en él, y la muerte, que es el Thanatos, y el Hades entregan también los muertos que hay en ellos. Ahí no dice que va a ser el seno de Abraham, y tampoco dice que va a ser los que están en el cielo, y tampoco dice que los que fueron degollados, ni nada. Aquí está hablando que estos son los otros muertos que no resucitaron sino hasta que se cumplieran 1000 años. Los que estaban en dónde? En el mar. Ya sabemos que el mar no es nuestro mar de agua. El mar ya sabemos que abarca la región de 7 planetas. Entregó sus muertos que había en él, y la muerte, que es el Thanatos, también. El Hades, ese es el Sheol. Entregaron sus muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Ok? Vamos a tener que regresar y a clarificar todo esto. Nos tenemos que ir. Ya me pasé casi 20 minutos. No debía haber hecho eso, pero les agradezco su tiempo. Acuérdense, leer otra vez 7, 20, lean 8 y luego 20. Y la próxima semana, el martes, vamos a hacer lo mismo otra vez, repasar el 7, leer el 20 de corrido, leer el 8 y el 20 de corrido, o más bien podemos empezar con el 8 de Daniel, 20 de corrido, y ya hacemos el análisis para no atrasarnos y repasar todo lo que acabamos de ver ahorita, ¿va? Lo que quería que vieran, básicamente, es que hay una relación directísima entre el capítulo 7 de Daniel con Apocalipsis 20. Hay una relación súper estrecha, directa, literal, entre esos dos capítulos. Y si hay esa relación, es porque está hablando de ese momento. Está hablando de esa, ok, está hablando de esa revelación. Uno está aportando una cosa y otro está aportando otra cosa, pero es la misma revelación. ¿Alguna pregunta? no. Dime, Jess. Ay, ¿dónde está esa parte que estaba diciendo que la muerte y el Hades?
en el último versículo, en el 13 de capítulo 20. 13. Ok, ¿qué fue lo que dijiste que es la diferencia entre muerte y el Hades? Porque el Hades es el Sheol. En la muerte debe ser Thanatos. A ver, aquí está. Es que no entendí muy bien esa parte del Thanatos. No lo estoy Pero todavía no despejando, llegamos todavía ahí, no ¿no? llegamos ahí, todavía no llegamos ahí, todavía no lo explico, pero es Thanatos, ¿ok? Ah, Lo vamos a despejar cuando estemos estudiando estrictamente el capítulo 20. Lo que estamos haciendo es leyendo 7, 20 para ver sus conexiones del ujú. contexto. Vamos a leer 8, 20 para leer sus conexiones del contexto. Después vamos a empezar a estudiar el 20, verso por verso, palabra por palabra, y vamos a ver estas palabras y vamos a ver este punto que me estás preguntando aquí. Mi hermano Ben, adelante. No lo escucho, está apagado su micrófono. Perdón. El Ujú. capítulo 20 del versículo 4, 5 y 6, hace tiempo lo habíamos clarificado con Dan, que se dieron cuenta de eso. ¿Te acuerdas? Sí, Yo desde entonces lo tengo así marcado, ujú. el de dónde termina el 5 Así y es, cuál es lo que abarca el 6. así es, Sí, así yo es. así lo tengo ya marcado. Sí, está bien, mi hermano. Hagan sus anotaciones. Esto es súper importante porque cuando lo lean es bien fácil confundirse porque se lee como si estuviera hablando de ya de otra cosa o incluyendo algo que no es. Entonces es importante ponerlo en su contexto. Debemos entender que estamos traduciendo desde el griego koiné. Las traducciones de la Biblia Reina Valera vienen traducidas desde el griego koiné. Entonces, así como en el inglés no puedes traducir todo literal porque las ideas vienen al revés. O sea, primero dices una cosa y luego la otra, lo que en español sería al revés. No se puede traducir literal, sino traducir la idea. Algo parecido pasa con el griego koiné a veces. Las ideas y las palabras están en un orden en las que se tiene que entender el contexto, no leer literalmente el orden, porque ese literal orden en nuestro idioma tendría otro significado. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Y aquí les vuelvo a repetir, esta parte la han modificado de esa manera, han puesto un punto aquí, lo han incluido en el mismo versículo para poder afirmar denominaciones religiosas que ellos tienen cierta verdad respecto a lo que están interpretando o diciendo allí en ese versículo. ¿Ok? Pero el contexto no lo habla así, el contexto es muy claro, te está hablando de los que fueron degollados, que van a reinar con el Señor Jesús, y no hay para dónde hacerse, ellos fueron en la primera resurrección, y hay una segunda resurrección, y el decir que hay una segunda resurrección ya es difícil, para en sí mismo afirmar eso ya es difícil a la teología, porque el típico teólogo afirma de que nada más hay una resurrección de los muertos y un solo juicio para todos y se acabó. Por eso es que no toman en cuenta nada de lo que va a pasar durante 7 años. Ni Ezequiel 38 ni 39 lo toman en cuenta. ¿Por qué? Porque esos 7 años haz de cuenta que no van a existir para ellos. Nada más, como por arte de magia, se aparece, sueltan, matan, agarran, se juzgan, todo así. Pero la escritura es muy clara que va a haber tiempos, va a haber situaciones. ¿Por qué nos sirve esa información? Porque esa información nos hace siervos útiles. Nos da la convicción, la seguridad, la certeza de que lo que estamos ejerciendo, esta fe, visualización, visión de lo que estamos ejerciendo es certera, es exacta. Nos da convicción de que lo que estamos haciendo no es una simple literatura, la revelación de los acontecimientos que vienen para poder advertir con esa seguridad, sin temor a equivocarte.